Buenos días de nuevo. Continuamos con la jornada de hoy, con una ponencia doble, podríamos decir, pero sobre todo internacional. Y tenemos la oportunidad, el placer y el honor de contar con dos grandes autoridades en el ámbito de la criminalística y de los estudios forenses. Por un lado, desde el otro lado del Atlántico, transatlántico, ultramarino, como se decía antiguamente, desde Colombia, y por otro lado a un representante del país vecino, del país hermano, Portugal. Buenos días o buenas tardes. Me gustaría empezar dando gracias a la invitación que me honra a nivel personal y también a nivel institucional. Muchas gracias a Enrique, muchas gracias a siempre inestimable Mercedes, muchas gracias al Instituto. Y por un lado, yo creo que considero importante que se reflete sobre este tipo de materias. Por otro, es siempre un placer reencontrar amigos y compañeros ibéricos, como José Miguel, que no es presente, pero es siempre una referencia, como Molero, como Pilar, como James Valencia, como Barrocal, como los otros compañeros, y también todos ustedes que tienen que tener una gran tolerancia para lo que hablo en ibérico y no en español ni castellano. No hablo como Cervantes ni como García Lorca, pero voy a hacer un esfuerzo para transmitir un conjunto de hechos y también de opiniones sobre la temática de las drogas, mas no solamente sobre la temática de las drogas, las temáticas que se relacionan con las drogas. La priorización de hechos y de opiniones tiene también el problema de ser posible transmitirle en este ibérico como idioma que adopto. Bien. Estoy seguro que las comunicaciones de James Valencia, de Don Francisco, la próxima comunicación también, tiene lo más importante para vosotros. Mi comunicación, mi ponencia, es una pequeña contribución, de una manera descontraída, lo creo, pero vamos a hacer una excursión al pasado para mirar el futuro y, por lo tanto, es una visión de un policía, es una visión personal. Voy a intentar abordar varios puntos que espero resulten coherentes y comprensibles sobre la realidad portuguesa en este dominio y no solamente en este dominio. Como punto de partida tenemos la información principal. Nuestro laboratorio ha sido creado en 1957, tiene una buena edad, 60 años más o menos, y tiene el objetivo de apoyar la investigación criminal, especialmente también a través de pericias de toxicología. Sin embargo, durante muchos años, la criminalística toxicológica se ha resumido en las análisis de venenos, las situaciones de envenenamiento, casi siempre en el contexto de la violencia conyugal y a menudo como la única respuesta posible de las mujeres víctimas a los maridos agresores, siendo esta solución casera la administración de venenos en la confección alimentaria. Bien. Hablamos de droga y hablamos de cuestiones de violencia de género. Portugal fue y continúa siendo un país tranquilo, dicho de costumbres suaves. La Policía Judicial, en conformidad con la ley que la creó, en particular el artículo 1, se atribuye, entre otras habilidades, la investigación de crímenes de falsificación de moneda, de billetes de banco, títulos de deuda pública, tráfico de estupefacientes, de mujeres, de menores y de publicaciones obscenas. 1945, la creación de la Policía Judiciaria.
El primer caso que implica sustancias que llamamos ahora de droga ha sido en 1966. La estadística de estos años puede la mirar. En 1966 un caso, 5 en 67 y poco más que eso los años siguientes. Es un tiempo de gran tranquilidad. El primer caso tiene contornos que hoy nos hacen sonreír. Según el periódico 1 de enero de Oporto, y voy a citar, es una chica encontrada en el tren entre Lisboa y Oporto, más o menos con 25 años, sin identificación y mostrando fuertes signos de intoxicación por drogas. La joven era portadora de una bolsa de cuero y llevaba pantalones. Estoy citando. Estoy seguro que hoy los pantalones por mujeres, el uso de pantalones por mujeres, no es motivo de noticia. Como digo, hablamos de droga, hablamos de cuestiones de género. La droga es una realidad más ideológica asociada a minorías intelectuales en ese tiempo y a comportamientos y contextos musicales. Curiosamente, las antiguas colonias, especialmente en Angola y Mozambique, en 1962 se verificaba un escenario de guerra, muchos jóvenes soldados tenían sus primeras experiencias de consumo, sobre todo de cannabis. Por otra parte, los contextos bélicos siempre son circunstancias de expansión del consumo y como consecuencia del tráfico. No nos referimos a la llamada guerra del opio, pero podemos referirnos a la Primera y Segunda Guerras, el recurso sistemático a morfina, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam y la guerra colonial portuguesa también. Son contextos particulares de desarrollo para esta realidad. Aquí permiten una pequeña provocación. ¿Cómo comprender una actividad que se pretende placer, el consumo y nuevas experiencias y acaba por convertirse en una adicción vista como forma de soportar el sacrificio de la guerra, la depresión psicológica, del miedo, la frustración de la distancia, del aislamiento, etc.? En Portugal encontramos como respuesta para los llamados años 60 la penalización del consumo pelo Decreto-Lei 420 de 70, una forma de listar 107 sustancias cuyo consumo está prohibido y constituye delito. Pero, con la libertad del 25 de abril, el final de la guerra colonial, el retorno masivo de los antiguos colonos, el problema del consumo y tráfico de droga encontrará una nueva dimensión. Se creó un cuerpo especial de investigación para este tipo de criminalidad en 1976, el Centro de Investigación y Control de Drogas, una especie de policía especial exclusiva para los delitos de drogas a través del Decreto-Lei 791-76 de 5 de noviembre. Han sido varios los conflictos de competencias entre el CICD y la Policía Judiciaria, alimentados por algunos escándalos protagonizados por investigadores que, de forma corrupta, desvían un producto incautado para el tráfico. Sobre todo, era evidente la ausencia de procedimientos vinculados después del examen de laboratorio. La solución resulta seriamente negativa y el centro se extinguió en 1982. Dos conclusiones. Ni los delitos de droga pueden disociarse de otros tipos de delitos, ni la apuesta en un único organismo de control, por mayor que sea la especialización, parece ser suficiente respuesta. La necesidad de adaptación sistemática del derecho interno a las corrientes internacionales estuvo en la base del Decreto-Ley 430 de 83. Se listan las sustancias en 4 tablas, todas referidas por su nombre químico.
Igualmente, el consumo cercano de las escuelas y de las prisiones merecía una agravación, tal como el consumo en público de una manera general era especialmente censurable. El cultivo, la posesión, el tráfico, el consumo, la transferencia, en fin, todos los datos relacionados con las sustancias listadas estaban prohibidos y eran sancionados. Se prevía en el artículo 49 que tras el examen de laboratorio el experto cela las muestras, se definía un procedimiento controlado para la destrucción bajo custodia de un magistrado y de expertos del laboratorio. Por la primera vez se admitieron las entregas controladas mediante la autorización de un juez. En 1993, con la aprobación del Decreto Ley 1593, se revisa la legislación sobre lo llamado combate a la droga. De nuevo, alineando con el derecho internacional, se mantiene el paradigma del estado de sustancias como anteriormente, pero ahora incluyendo más productos y más sustancias. Se reconoce el blanqueo de capitales como una conducta delictiva, especialmente en el ámbito de tráfico de estupefacientes. Se crean grupos de trabajo que involucran la justicia, la seguridad, la salud y la asistencia social para estudiar el fenómeno en una perspectiva orientada no solo a la reducción de la oferta, sino también al intento de reducción de la demanda. La sanción para el consumo asume un aspecto casi simbólico y reducido. Se pretende mirar el toxicómano como un paciente que necesita ayuda de las estructuras de salud, tratamiento y resocialización. Se tiene el objetivo de evitar la estigmatización de que acentúa la marginalización de los toxicómanos. En cuanto a las sustancias prohibidas, se refiere por la primera vez a los precursores y a las unidades de producción no autorizadas. Se considera que algunas de esas sustancias pueden utilizarse en el plano lícito, en particular en determinadas industrias químicas y farmacéuticas. Se prevé a gran escala, la pérdida de bienes relacionados con el tráfico y consumo y se regula la posibilidad de intervención médica para detección y extracción de droga disimulada en el sistema digestivo. Se admite la suspensión de la pena automática en los casos de tratamiento voluntario y de abandono del consumo. Se atribuye la competencia de investigación criminal no solo a la Policía Judiciaria, sino también a la Guardia Nacional Republicana, lo correspondiente a la Guardia Civil, a la Policía de Seguridad Pública, lo correspondiente a la Policía Nacional, creando el concepto de distribución directa al consumidor como criterio para definir las competencias de estas entidades. Se admite el arrepentimiento activo de los involucrados, creando mecanismos de protección para quien colabore, sea por el arrepentimiento, sea por el suministro de informaciones y documentaciones. Se definen procedimientos analíticos vinculados, fijándose la destrucción de la droga en un plazo corto y se admitiendo el uso de droga incautada con previa autorización del magistrado para fines de entrenamiento de canídeos y para fines didácticos y científicos. De todo modo, todo el circuito de drogas es objeto de reglas vinculantes y obligatorias. Se han creado también, en 1995, las llamadas unidades de intervención conjunta para crear buenas prácticas de cooperación policial. Y bien, hablamos de cooperación policial cuando hablamos de droga, ciertamente. Después, en 1996, habíamos hecho una ordenanza para calcular los criterios de toxicidad, el cálculo del número de dosis y el nivel de toxicidad de las personas, a partir de la llamada dosis media de consumo diario y de la evaluación o más o menos 10 días de consumo. Es la medida. La droga es posible,
pero en pequeñas cantidades, sobre todo a partir, en definitivo, de 2000. El toxicómano pasa a ser visto como enfermo, a necesitar ayuda para enfrentar la adicción. Esta decisión de discriminación ha facilitado el acceso de numerosos toxicómanos a los servicios de salud, siendo notorio el aumento de los procesos de tratamiento. A través de la despenalización se crearon diversas comisiones de disuasión en los mayores municipios con el objetivo de promover la reducción de la demanda de estupefacientes. Se estableció un criterio basado en las dosis para 10 días, como ha dicho antes. Sin embargo, la tabla de conversión de los principios activos de las sustancias se ha fixado en 96 para la evaluación individual de la drogodependencia. En todo caso, este diploma permitió una mayor intervención pedagógica, superar que estaba el riesgo de estigmatización social por la práctica de un crimen. Junto con la reducción de la demanda y la opción por soluciones de recuperación y terapia, se verificó una mayor higienización de comportamientos, en particular por la distribución de jeringas y por la reducción del consumo de la heroína inyectable. Aquí llegados, permiten que les presente un poco de nuestra organización. El edificio sede, el PC, que tiene 60 años y un nuevo edificio ahora, no completamente concluso, pero vamos a concluir en este año. Tiene una organización de diferentes valencias, criminalística, escena de crimen, huellas, balística, marcas, herramientas, física, química, documentos, escrita a mano, análisis de moneda, imagen, y tiene también el sector de drogas y toxicología con expertos en la sede en Lisboa y expertos también en Oporto. Siempre personas muy contentes con su trabajo. Si no son contentes, no vienen en la foto. La distribución territorial, en 2 casos, se realiza en el mapa para Lisboa y una pequeña parte para el Porto. Pero el director puede gestionar el reenvío y la distribución de las solicitudes a nivel nacional. En concreto, el sector de drogas y toxicología se rige por las siguientes reglas: uso de pelo menos 2 técnicas analíticas distintas para eliminar falsos resultados, resultados revisados por más de un experto, uso de protocolos aceptados por laboratorios congéneres y por la comunidad científica en general, y participación en pruebas de competencia de ENFSI y de Naciones Unidas. Los expertos tienen que organizar su trabajo de una manera automática porque las solicitudes obligan a hacer el automatismo como una regla. ¿Y dónde trabaja el experto de drogas en laboratorio? Bien, la imagen con legos no es una menorización. La imagen con legos es para una idea, para sublinear una idea que después voy a hablar de nuevo. Bien, trabajamos en el laboratorio, trabajamos en la escena de crimen, trabajan los expertos también en tribunal, y es importante mirar que su trabajo debe ir hasta el final, hasta el tribunal, siempre que sea convocado, y trabajan también en el entrenamiento, la formación, que es importante. Y podemos decir que tiene competencia de detección, identificación y cuantificación, y que tiene también competencia de análisis de información. Nosotros no somos, el grupo no es un grupo de análisis clínicas, es un grupo de policía científica, donde tiene que hacer análisis, claro, tiene que hacer las respuestas, los reportes, tiene que tener claramente contenido científico, pero tiene que interpretar las cuestiones de una perspectiva más amplia.
para futuros casos, para garantizar una idea, una inteligencia sobre el problema. Y tiene que garantizar también la disponibilidad 24/7. Los números son diferentes de 1966. Ahora trabajamos cercanos de 10.000 solicitudes año y siempre aumentando el número de pedidos. ¿Qué tipo de sustancias? Sobre todo cannabis. Quase 70% de las solicitudes son de cannabis. Às vezes, cannabis tiene una forma desportiva especial, con los clubes de fútbol, por ejemplo, como marca. Pero, como somos democráticos, no es solamente Sporting, es también Oporto y, claro, que es Benfica. No tenemos Real Madrid, pero tenemos esta apariencia. Lo que ha aumentado también son los procesos, las solicitudes de examen con respuestas para un máximo de 5 días úteis o 8 consecutivos, para permitir juicios sumarios y rápidos en las situaciones de pequeña criminalidad. Bien, 2.500 el año pasado, en cerca de 11.000 solicitudes, es más o menos un poco más que 20% en 5 días o 8, para permitir una intervención judicial rápida en la pequeña criminalidad. También el número de solicitaciones de análisis cuantitativas, calculando el porcentaje de principio activo de la sustancia, ha aumentado, consubstanciando así una mayor eficiencia cualitativa y cuantitativa para el laboratorio. Sin perjuicio de la opción por la despenalización del consumo, la reducción sancionatoria fue acompañada de un aumento de exigencia con un laboratorio, por la mayor y más profunda intervención que actualmente se requiere. Se transfirió a la ciencia forense la carga de medir el desvalor de la acción en el contexto de droga, donde, si por un lado la sanción es más pequeña, por otro lado, en mismo tiempo, la manera de hacer la sanción más pequeña es tener un mejor contributo de laboratorio. Y esto es importante para mirar las cosas. Lo que vemos es que el principio activo tiene una variación directamente proporcional a la dimensión de la muestra. La muestra de la calle tiene un pequeño principio activo, las grandes aprehensiones tienen un gran principio activo. Después, otro tipo de problemas, las disimulaciones, algunas bien trabajadas, otras con las frutas, otras un poco más duras, más difíciles. Vemos aquí un experto trabajando, no en el laboratorio, pero preparando las condiciones para hacer su intervención, muy duro. También las cuestiones de desimpregnados, las análisis sobre materiales usados, impregnados, sobre todo en ropas embebidas en soluciones de droga, que posteriormente permiten la recogida sólida de la solución. También las análisis sobre materiales usados en manipulación casera de sustancias aumentan la intervención pericial. Los laboratorios caseros se hacen a partir de pequeños utensilios y pequeños nadias de nuestra vida normal. Con alguna frecuencia somos llamados a lugares, a veces muy bonitos y idílicos, con la valencia del local do crime y que se permita ahí hacer una selección de sustancias a recoger y hacer la investigación de determinados elementos, indicadores de una unidad de producción o de un laboratorio clandestino. Estos lugares
pueden ser especialmente peligrosos por el riesgo químico de explosión y por el riesgo químico de electrocución, frente a las fuentes de energía poco protegidas. A pesar del riesgo, es importante la información obtenida in loco. Y in loco lo que hacemos es tratar los locales como escena de crimen, naturalmente. La movilización de valencias forenses dentro de la lógica de la escena de crimen aumenta la calidad de intervención por la conjugación de especializaciones y una buena articulación de las mismas. Bien, aunque solo indirectamente tiene que ver con el sector de drogas, uno de los casos recientes, hace 2 años, tuvo a ver con una madre que intoxicó las 2 hijos y suicidó después. La recogida de sustancias en la escena de crimen y después una estrecha colaboración con la medicina legal para identificar los productos ha tenido excelentes resultados en tiempo y ha permitido más rápidas conclusiones, evitando investigaciones de barrido, de una morosidad y de un costo asociado. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Que medicina legal y policía científica son faces de la misma moneda, distintas pero trabajando muy cercanas. Es también una lección que habemos tenido con los trabajos de droga. Otro caso, no como lo anterior, que es de las botellas de cachaça, con un ejemplo de cooperación forense. En una residencia en los alrededores de Lisboa fue montado un laboratorio para la extracción de cocaína que fue insertada en las botellas de licor brasileño cachaça. Bien, a la vez se han obtenido imágenes que ilustran la actividad química de la producción de cocaína en esta residencia, en diferentes estadios. Una lección. Siempre la importancia de los cajones de la basura, como podremos mirar. Diferentes utensilios para producir droga, diferentes sustancias para hacer las preparaciones, pero lo más importante y lo que quería destacar es que la colaboración de diferentes valencias forenses puede mirar como en este caso las huellas dactilares que han sido recogidas en el soporte de trabajo pueden identificar personas. No tenemos solamente la intención de conocer los diferentes estadios de las sustancias drogas, pero también de asociarnos con esta parte de trabajo que es importante, como aquí también huellas en los papeletos, o aquí con el ADN, con la recuelta de ADN, las personas que en su sistema digestivo son transportadoras de droga. Después, un otro caso reciente, un grupo que producía drogas sintéticas a partir de Portugal y que las enviaba para toda la Europa en pequeños paquetes expresos de encomiendas. Lo importante es verificar que los frigoríficos tienen las sustancias necesarias para hacer la preparación y también verificar que la escrita a mano ha sido importante para comparar diferentes informaciones de envío para los destinos. Y también que, es en portugués pero es perceptible, que la Internet
es muy importante, sobre todo la Darknet, es muy importante para desarrollar este tipo de cuestiones, donde hablamos de droga y también de nuevas tecnologías y la importancia de la Internet. Y aquí hablamos un poco de los precursores y de la lógica dos precursores, una lógica como esta. La anfetamina la metanfetamina son prohibidas, pero el precursor no es, y cuando pasa a ser, viene un otro precursor que no es prohibido, y cuando pasa a ser, viene un otro precursor que no es prohibido, donde es como el ratón y el gato, siempre creando una nueva solución y siempre creando una nueva solución para escapar a la prohibición. Podría hablar un poco del muestreo, pero creo que es normal en todos los laboratorios, las reglas de Naciones Unidas para el muestreo. Quiero agora hablar de novas drogas legais. Como ha dicho alguna, creo que la señora Lavasso, ha dicho que si la puerta está abierta es legal. Y el problema das casas, das tiendas que son abiertas, tiene un problema de dar el señal de que no es prohibido adquirir y traficar este tipo de cuestiones. ¿Cómo se organizan? Con sustancias que no son prohibidas y que a medida que son prohibidas son sustituidas por otras sustancias. Las puertas abiertas tienden un señal de legalidad y estimulan la demanda. El principio es de reunir sustancias con efectos similares a las prohibidas, pero que no figuren en las listas a medida que se incluyen, se sustituyen y estos ejemplos. El problema es más caliente a la isla de Madeira. Y la isla de Madeira, el Parlamento Regional, ha decidido en 2002 crear un decreto legislativo para prohibir las tiendas de nuevas sustancias psicoactivas. El problema es que la salud es una cuestión regional, pero la administración penal y la justicia es un problema de gobierno central, donde el decreto se ha considerado inconstitucional. A partir de la droga tenemos discutido cuestiones de autonomía, pero el gobierno central ha creado un decreto ley 2013 que considera nuevas sustancias psicoactivas y prohíbe las tiendas abiertas, considera sustancias psicoactivas las que no están específicamente encuadradas y controladas y las que tienen efectos que constituyen peligro para la vida, para la salud y para la integridad física. Aquí también, por ejemplo, los anabolizantes en algunos casos. ¿Qué hacer? ¿Qué puede el laboratorio hacer? Primero, habemos mirado que el cambio, cerrar las tiendas estimula la Internet. Después, la solución técnica y científica no es posible para nosotros con nuevas sustancias, que habemos hecho un protocolo con 2 universidades y este protocolo que tiende en este protocolo tenemos
Bien, una información más clara, en castellano más correcto y importante, pero lo que pasa y sobre todo para valorizar la colaboración entre el Laboratorio de Policía Científica y las academias, la investigación científica. Un poco como lo que se pasa aquí, el instituto organizando cuestiones que tienen a ver con policía, que tienen a ver con ciencia forense, que tienen a ver con criminalística. El comienzo del trabajo es así, los productos de las tiendas y después la purificación de los resultados y la comprensión de los movimientos de juegos del ego para hacer nuevas sustancias, cambiando algunas composiciones como esta, por ejemplo, tirando aquí la pieza, metiendo aquí y creando otras sustancias que no están listadas. Esta es la primera vez en Europa que se ha detectado entre nos y la detección resulta de la utilización de la resonancia magnética nuclear de la Facultad de Ciencias, que permite la identificación de nuevas sustancias puras, la creación de padrones y la cuantificación mismo en situaciones mezcladas. Los nombres comerciales, las constituciones químicas, los padrones asociados, los aspectos, los creo que son correctos, pero no soy cientista, que si es posible obtener, y también la producción científica de artículos. Después, toda esta información debe ser reportada al Observatorio Europeo, que es plazado en Lisboa y que funciona de una manera, está en portugués, pero creo que es perceptible, el sistema de alerta, después hace una avaliación de riesgo por el observatorio y, si es necesario, puede decidir integrar a nueva sustancia como sustancia prohibida. El trabajo tiene una conclusión. También este trabajo tiene divulgación y entrenamiento interno. Y bien, estoy casi terminando, para vosotros es muy bien claro, para mí también. No podría terminar sin hablar de la cooperación internacional de instituciones como ENFSI, AICEF, CEPOL y Interpol. Decir que vamos a recibir este año la reunión anual del Grupo de Trabajo de Drogas de ENFSI en Lisboa. Decir que habemos hecho y trabajado en los cursos webinar de CEPOL de sintéticos y desmantelamiento de laboratorios, y decir que tenemos un cariño muy especial por AICEF y que también cooperamos a otros niveles con proyectos internacionales. Por ejemplo, en el grupo de Response estamos desarrollando un profiling de cocaína. Lo que queremos hacer siempre es inteligencia y por eso somos una estructura de policía y no somos solamente una estructura de análisis. Bien, lo que pasa en el próximo futuro en Portugal, lo que va a pasar. Tenemos actualmente una discusión en el Parlamento sobre la liberalización del consumo de cannabis con fines medicinales. Debo decir que la iniciativa ha resultado de una presentación de decenas de miles de firmas para programar la discusión, para la meter en Hacienda. En las propuestas presentadas se admitía el autocultivo y la liberalización también con fines recreativos, claro. Sin embargo, una compañía fue autorizada a producir cannabis medicinal en Portugal, pero solo para la exportación. Se presentan argumentos sobre las ventajas del consumo y las desventajas de la adicción. Se organizan manifestaciones pro y contra los cercanos del Parlamento y el Parlamento decidió no decidir, o sea, pidió mayor estudios y mayor debate en la Comisión Especializada de Salud. Pero creo que será este año, lo próximo,
la cuestión se va a desarrollar y como principio de liberalización para fines medicinales, después tenemos otras secuencias posibles, claro. Quiero terminar falando finalmente de cooperación. Estoy en Madrid, en Alcalá, y debo decir que la cooperación policial entre Portugal y España es muy buena. Lo que voy a mostrar es algo muy reciente, la semana pasada, creo. Neste cofre da Judiciária está a parte dos 345 quilos de cocaína apreendidos no Porto de Lisboa. Vinha da América Latina, escondida em ananases, aos quais os traficantes tinham retirado a polpa. Era retirado todo o interior do ananás, era descascado, por assim dizer, a parte exterior do ananás, era introduzido no interior do ananás um composto que é uma espécie de cera na qual era introduzida a cocaína e era colocado novamente o exterior do ananás e consolidado através de uma pequena cola que permitia aparentar como se fosse um ananás natural. Cada ananás tem cerca de 1 quilo de cocaína em estado quase puro. Para chegar aos contentores, a Judiciária contou com a colaboração da Polícia Nacional Espanhola, que foi quem iniciou a investigação há quase um ano. Una organización de distribución a pequeña y mediana escala, en Madrid, Galicia, y con el avance de la investigación se puede observar que hacen continuos viajes a una zona de España, en Cataluña, el lugar donde finalmente se detecta la organización. Hacer gestiones con la documentación intervenida, se puede determinar que la importación la hacen por Portugal y es cuando nos ponemos en contacto con los colegas de la Policía Judiciária. O armazém estava localizado nos arredores de Barcelona, cidade onde a polícia descobriu também um laboratório onde os traficantes cortavam e adulteravam a cocaína. A droga viajava até Lisboa por via marítima e depois era enviada para Barcelona por via terrestre. Os transportadores são empresas contratadas para efetuar o transporte, única e exclusivamente para realizar o transporte, sem qualquer tipo de responsabilidade. Y bien, es un ejemplo de cooperación Portugal-España muy reciente y yo creo también señalar el ejemplo de colaboración de todo el grupo que trabaja en drogas y toxicología que se presenta y que me ha permitido hacer esta ponencia como una equipo campeona de fútbol. Como sabéis, Portugal es campeón europeo de fútbol y el fútbol también es importante en el laboratorio de policía científica, el fútbol como trabajo de equipo, la cooperación, y esta la última idea que lo quería transmitir agradeciendo vuestra atención y tolerancia.